capítulo 20 del libro de Génesis. Vamos a orar, a pedirle a Dios su bendición y que verdaderamente haga Él su voluntad en nosotros. Amén. Padre Santo, Señor, venimos a tu presencia en el nombre de Jesucristo. Te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Te pedimos, Señor, que nos perdones de toda maldad, nos limpies, Señor, de todo pecado y que sea tu Espíritu Santo quien conduzca a este estudio. Queremos, Señor, escucharte a ti hablando con nosotros por medio de esta narrativa, esta historia que nos cuenta entre los caminares de Abraham, cómo conoció a Abimelech. Y, Señor, qué hermoso que tú estás obrando en nuestros corazones, porque tenemos una propensidad de regresar al pecado. Pero por medio del Espíritu Santo, Señor, la fuerza que tú nos das, tú nos guías y nos cuidas. Ayúdanos, Señor, a ser humildes en tu presencia y pedirte en todo momento que nos respaldes y nos ayudes, porque de lo contrario hemos de caer. Te damos gracias, Señor, una vez más por tu amor y misericordia. Te pedimos esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén. ¿Qué hacemos, Musia, con tu... Vas a venir por... Ahí viene Musia corriendo a agarrar su teléfono. Bueno, señoras y señores, estamos en el capítulo 20 del libro de Génesis. La lectura la estamos haciendo de la versión nueva internacional. El día de hoy alguien me preguntó, ¿por qué la versión internacional? Considero yo que la versión internacional es mejor que la Reina Valera. Con toda franqueza no, me gusta más la Reina Valera, es la verdad. Pero el idioma, la lengua valera, es un poquito más arcaico, difícil a veces de pronunciar, inclusive difícil de entender. No obstante, cuando estemos leyendo en la versión internacional, si yo me doy cuenta que hay algo aquí que me parece que es mejor explicado en otra versión, yo con gusto se lo leo de varias versiones y vamos a buscar el sentido de la palabra. Pero hasta el momento lo que he visto aquí está bastante bien en el capítulo 20. Recordándonos que en el capítulo 19 de Génesis, Dios le hizo una promesa muy hermosa a Abraham y a Sara, ¿verdad? Dijo, en un año, después de esta visita, dentro de un año, Sara va a dar a luz a un hijo. Qué promesa tan hermosa. Sara va a tener 90 años de edad. Ya pasó la época de dar a luz. ¿Cierto o falso? Hoy en día, ¿hasta qué edad por lo general una mujer es proclive de quedar embarazada? Más o menos. 60, 70, ¿quién da más? 60, 65, 70, 75. 54. Ok, está bien. Entonces hay una mujer por allí de 54 años. Y no dudo que habrán otras mujeres de repente que 55, 56, aún sean fecundas, es cierto. Pero la gran mayoría de las mujeres ya a partir de los 40, al parecer la preñez es difícil y ya a los 50 es casi inexistente, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos una mujer que jamás ha estado embarazada. Y en alguna oportunidad ella habrá pensado, bueno, no es culpa mía, la culpa es de mi esposo, este hombre simplemente no puede tener hijos. Pero grave error cometió Sara cuando le dijo, ¿por qué no tomas a mi secretaria, Agar? No era su secretaria, por supuesto, era su sierva, Agar, la egipcia, y ten hijos con ella, y el hijo que tenga va a ser mío. Bueno, ya habían pasado 13 años cuando a ella se le ocurrió esa brillante idea, y ciertamente quedó embarazada Agar, demostrando que en realidad no era Abraham el que no podía tener hijos, era Sara. Bueno, Dios le hizo una promesa, y la promesa es que por medio de él las naciones serían bendecidas, y por supuesto que dentro de un año Sara daría a luz un hijo de él. ¿Cuánto tiempo ha pasado entre el capítulo 19 y 20? No lo sabemos. Sara pudiese muy bien estar embarazada, Sara tal vez no lo esté, no lo sabemos. Vamos a comenzar la lectura en el capítulo 20 del Génesis. Dice, Abraham partió desde allí en dirección a la región del Negev y se quedó a vivir en Cades y Sur, mientras vivía en Gerar. Abraham decía que Sara, su esposa, era su hermana. Bueno, esto viene ocurriendo ya de hace tiempo. ¿Sí se acuerdan con anterioridad que habíamos estudiado cómo Abraham había dicho que Sara era su hermana y se lo dijo a el rey egipcio, al faraón, que ella es mi hermana? Pero de repente el faraón se da cuenta que al parecer hay mucho cariño entre estos dos hermanos. Lo ve a la distancia y dice, esta no es tu hermana, oye, esto es un matrimonio. Bueno, sí, lo que pasa es que es mi media hermana. Es hija de mi papá, pero no de mi mamá. Y se salió con la suya. No tuvo mayor consecuencias. Aquí lo vuelve a hacer. ¿Cuántas veces Abraham hizo esto de presentar a Sara como su hermana en vez de su esposa?
no se sabe. Lo que sí se sabe es que han pasado aproximadamente 20 a 25 años desde que fue descubierto en Egipto. Y acuérdense que en este momento ha viajado hacia el sur. ¿Por qué se fue donde estaba? Un lugar donde él estaba viviendo bien, donde Dios le había dado una promesa que iba a tener un hijo, donde había construido ya un lugar para hacer sacrificios al Señor. ¿Por qué se mudó? No se sabe. La Biblia no nos lo dice. Yo me he dado cuenta hoy en día que la gente tiende a mudarse mucho. Ustedes no se han dado cuenta. Hay personas que de repente dicen, ¿sabes qué? No me gusta donde estoy viviendo. Me voy a mudar. Hubo una época, yo trabajé en la venta de las casas y la gente a veces me decía, me voy a mudar, voy a vender mi casita, voy a comprarme una casa más grande. Me voy a ir a otra área que es mejor. Y ciertamente vendían una casa pequeña, se compraban ahora una casa de 2 pisos, 4 habitaciones, 3 baños, en una mejor zona. Y estando en esa zona no estaban cómodos. ¿Sabes qué? Voy a vender la casa y voy a comprarme otra casa en otra parte. Claro, la plusvalía ayudaba, las casas iban aumentando de valor. Conocí un señor que hizo esto 2 o 3 veces. Y de repente en el año 2008 se cayó la plusvalía de las casas y perdió la casa. Y perdió las plusvalías y lo que se había ganado de todo. Y él decía, qué error tan grande cometí. ¿Por qué? Porque no aprendí a estar cómodo y feliz donde vivía. Otras personas que conocía que había vendido una casa y se mudó a una casa más hermosa. Lo que él no sabía es que se estaba mudando al lado de los vecinos del infierno. Me decía él así, estos vecinos son infernales, me hacen la vida imposible. Qué cosa tan terrible es vivir entre malos vecinos. ¿Sabes qué es peor? Cuando los vecinos dicen lo mismo de usted. Vamos a ver lo que va a ocurrir en este momento aquí con este señor Abimelech. Verso 2 dice, Abraham decía que Sara, su esposa, era su hermana. Entonces Abimelech, el rey de Gerar, mandó a llamar a Sara y la tomó por esposa. Pero aquella noche Dios se le apareció a Abimelech en sueños y le dijo, puedes darte por muerto a causa de la mujer que has tomado, porque ella está casada. Qué interesante, ¿verdad? Te puedes dar por muerto porque la mujer que acabas de tomar para ser tu esposa es una mujer casada. ¿Usted cree que Dios está a favor del adulterio? No, en lo absoluto. Y mucho menos en el divorcio. El adulterio es horrible y el divorcio es más peor. Porque la Biblia dice que Dios odia el divorcio. Pero en este caso, hablando de lo que está pasando aquí, Dios se le manifiesta a este rey, un rey filisteo, por cierto. Él no es un judío. No es que dice, no, es que pertenece al pueblo prometido, que conocen de Dios. No. Este es un rey pagano. Estos adoran a demonios. ¿Saben ustedes? Todo aquel que no está adorando al único Dios que existe, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios que se nos ha manifestado a nosotros por medio de las Escrituras, está adorando demonios. Son las palabras del apóstol Pablo. Entonces, cuando ustedes ven personas que dicen, sí, yo creo en Dios, pero no es el Dios de la Biblia, es otro Dios que adora en las montañas, está adorando demonios, hermano. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Hay un solo Dios que es digno de adoración, un solo Dios. Y ese Dios se nos ha manifestado en la carne y en Jesucristo. Tenemos un Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y a este Dios Padre que todos tenemos que adorar, solamente podemos llegar a adorarlo por medio de Jesucristo. Jesucristo dijo, nadie viene al Padre sino por medio de mí. Aun cuando esa revelación no existía aún, por lo menos no la tenían ellos todavía, está formándose la revelación. La revelación va creciendo. Aquí este filisteo no tenía este conocimiento. Pero ¿sabe qué sí tenía? Tenía cierto grado de integridad. Dense cuenta de lo que va a pasar después de que Dios habla con él y le dice, ciertamente estás muerto por haber tomado a la mujer que está casada. Pero como Abimelech todavía no se había acostado con ella, le contestó, Señor, ¿acaso vas a matar al inocente? Como Abraham me dijo que ella era su hermana y ella me lo confirmó, yo hice todo esto de buena fe y sin mala intención. Los dos estaban involucrados en la mentira. Abraham y Sara. Ahora bien, Sara hubiese podido tal vez tener una excusa. ¿Cuál sería la excusa de Sara? Mi esposo me dijo que dijera eso. Si una mujer es sumisa a su esposo, y la palabra de Dios dice que Sara era una esposa sumisa a su esposo, que inclusive lo llamaba Señor. Eso lo dicen las Escrituras. Así que si una esposa quiere saber cómo tratar a su esposo, tiene que llamarlo Señor y ser sumisa a él. Mira, por ahí de repente algunos dicen, llamarlo, pero no sé si lo dice la palabra de Dios. Mi esposa de repente está viendo el estudio y ya cuando llegue me va a decir, ¿cómo está, Señor?
Pero aquí estaban los dos involucrados en la mentira. Hubiese sido más fácil la cosa si Sara le hubiese dicho a Abimelech, no, eso lo dice él siempre que salimos, porque soy tan bonita que él piensa que me van a secuestrar, como usted ha hecho, y se van a querer casar conmigo, como usted ha hecho. Y él tiene miedo de que lo maten. Esa es la razón por la cual él dice eso. Pero ella fue partícipe de la mentira. Abimelech, hablando con Dios, le dice, pero, oye, no vayas a matar al inocente. O sea, yo soy inocente de esto. Me dijeron que ella era solamente la hermana de este hombre. Y ella me lo confirmó. Continúa aquí Dios diciendo, sí, ya sé que has hecho todo esto de buena fe, le respondió Dios en el sueño. Por eso no te permití tocarla, para que no pecaras contra mí. No dice no pecaras contra ella, no pecaras contra mí. Si Abimelech se hubiese acostado con ella, tenido una relación sexual con esta mujer, ¿hubiese pecado contra ella, sí o no? Sí lo hubiese hecho. Hubiese pecado porque esta mujer está casada. Ahí simplemente es adulterio. Pero que él no sabía. Él no sabía. Y es la gracia de Dios y la misericordia de Dios de hablar con un rey pagano por medio de un sueño y decirle, yo no te he permitido pecar en contra mía. Qué gracia tan grande tiene Dios de salvar del pecado a un rey pagano. Yo creo que Dios muchas veces participa de esta manera en nuestras vidas y no nos damos cuenta. Si Dios nos dejara a nosotros a nuestra cuenta, no, es que yo soy muy santo, yo no caería en pecado, yo no sería capaz de hacer eso ni esto. Yo creo honestamente que con toda franqueza Dios nos tiene a veces a sus hijos. Con el Espíritu Santo nos tienen unas riendas, donde no nos deja hacer aquellas cosas que la carne quiere hacer. ¿Usted piensa como yo? Porque la palabra de Dios nos dice que en nosotros hay una lucha constante entre la carne y el Espíritu. Pero ¿por qué existe esa lucha si yo nací de nuevo y estoy caminando en el Espíritu? El Espíritu Santo vive y reina en mí, lo dice la palabra de Dios. Fui sellado con el Espíritu. ¿Cierto? Entonces, ¿por qué existe esa lucha? ¿Será porque la carne todavía no está muerta? Hay un pastor que es amigo mío, dice, la carne está muerta, pero el pecado no. El pecado sigue estando vivo en uno. El deseo existe. Y yo con toda franqueza, lo que pienso es que Dios a nosotros, por gracia y misericordia, nos tiene como al caballo una rienda, ¿no? Jalado así. No, es que si te suelto te desbocas. Y si te desbocas te lanzas por el acantilado y te matas. Como dicen, te pescuezas. Esas son palabras venezolanas. Quiere decir que te rompes el cuello. Yo creo que Dios está mostrando la misma misericordia con este rey, para que no vaya a pecar en contra de él, del Dios Altísimo. Al mismo tiempo hay algo muy interesante aquí, la promesa que Dios le había dado a Abraham. El plan divino de Dios, para que se concretase, Sara tenía que quedar embarazada de Abraham. Si Abimelech se hubiese acostado con Sara y luego se acuesta con ella Abraham, ¿y cómo sabe uno a quién le pertenece el hijo? Ah, sí, pero el ADN, como mi esposa y yo nos ponemos a ver estas series de televisión que hablan de los ¿cómo se llama? De los crímenes y cómo los detectan. Al parecer, estas muestras del ADN que sirvieron como evidencia no existían sino a partir del año 1970, por allí. Antes de eso, no. No es que no existiera el ADN. El ADN ha existido desde la época de Adán. Pero el hombre no entendía cómo funcionaba, y mucho menos que existía. Poco a poco nos fuimos dando cuenta que estas cosas existían a nivel celular y todo eso. Pero ¿cómo podía saber la gente si esta señora Sara estuvo intimada sexualmente con Abimelech y luego con Abraham y queda embarazada? ¿A quién le pertenece ese muchacho? ¿Quién lo sabe? A menos que digan, no, que este muchachito es igualito a Abraham, es idéntico. Sería idéntico al papá. Pero ¿y si no? ¿Y si se parece un poco más a Abimelech por la mala suerte que tiene? Dice, no, pues ese es el rey de Gerar, este filisteo. A la final, Dios simplemente no permitió que la matriz de esta mujer fuera contaminada. Esta mujer le pertenecía a Abraham y de Abraham habría venido ese hijo, y no quedan dudas que la descendencia de Abraham, Isaac, es un antecesor de Jesucristo, un antepasado de Jesucristo. No le permitió pecar en contra de sí mismo, en contra de Dios. Hay algo bien interesante que yo me recuerdo, está en el segundo libro de Samuel, creo que es en el capítulo 12 tal vez, no lo vamos a buscar, pero hay una referencia a eso en el Salmo 51,
que es cuando David ha pecado tomando por mujer a la esposa de Urías, el hitita. Toma a Betsabé. Mucha gente dice, bueno, ahí de repente Betsabé estaba interesada también en Urías. Hay algo que es muy importante. Cuando el hombre tiene poder y autoridad, puede hacer lo que le da la gana. Y este es el rey y manda sobre todas las personas. De ahí que la mujer haya querido no estar con él, no importa. Ocurrió. Y la responsabilidad para mí recae exclusivamente sobre David, porque él es el rey, él es ungido, él es escogido por Dios, con quien Dios ya tiene comunión. Tuvo que haber sabido que no hacía eso. Y hay muchas cosas horribles en este pecado que él cometió, para que sepan. Porque luego, para poder esconder el pecado, porque la señora queda embarazada, para esconderlo ahora tiene que matar a Urías. Pero para matar a Urías no lo puede matar así abiertamente, sino tiene que decirle a su comandante, a Joab, me lo pones al frente del ejército. Y en una batalla bien escarnecida llevas el ejército hasta la puerta del enemigo y luego te retiras, asegurándote de esa manera que muera Urías. Y por supuesto, al morir Urías también murieron otros soldados. Betsabé, si no lo sabían, también era hija de Eliam, y Eliam era hijo de uno del consejero más grande que tenía David. El nombre en este momento se me elude a la mente. Me voy a regresar aquí al ratico. Si alguno se acuerda del nombre del consejero de David, me lo recuerdan. Ahitofel, muchas gracias por haberme recordado. Todavía tengo una célula ahí que está funcionando. Así que Eliam es papá de Betsabé y es amigo de David y es uno de los 30 generales también, 30 de sus soldados. Pecaste en contra de otro general tuyo y también en contra de tu consejero máximo. Por eso es que el consejero luego se vuelve en contra de él en los días de Absalón. Si se dan cuenta como el pecado va creciendo. Y no solamente afectó a su familia directa, afectó a sus soldados y a la familia de soldados. Y al final afectó a toda la nación. El pecado es, el pecado de un hombre o de una mujer es exactamente como la levadura. Mi esposa hace un pan que es divino, pero tiene que usar levadura. Y este germen, esta levadura, va a elevar la masa. Y la masa crece y crece y crece. El pan sin levadura es plano. Pan con levadura crece. ¿Quién le gusta el pan plano y sin sabor? A poca gente. Pero a mucha gente le gusta el pan con levadura. Vaya y búsquese por ahí unas conchitas o un bolillo recién hecho. Qué cosa tan divina. El pecado sabe bien a la boca. El pecado es rico. En serio. ¿Por qué la gente peca? Porque sabe bien. El pecado da ganas de cometerlo. Pero a la final el pecado es como el veneno, que si supo bien cuando entró, a la final te mata. Y el pecado de este hombre llamado David dañó a toda la gente a su alrededor. Mucha gente sufrió. Y en este caso, el pecado de Abraham, de no ser responsable y decirle a las personas, esta es mi esposa y cuidado que está bien guapa, yo estoy dispuesto a morir por ella. No, todo lo contrario. Tengo miedo de que no me vayan a matar a mí por mi esposa, así que yo soy mejor su hermano y ustedes se la llevan, bueno, mala suerte. También da dolor pensar que Abraham ha caminado con Dios ya. Tiene tiempo conociendo al Señor. Dios ha hablado con él. Dios lo llama amigo inclusive. Y con eso tiene un propósito para él. Y es que sea el padre o el tatarabuelo de Jesús. Es un hombre extremadamente bendecido. ¿Por qué tienes tanto temor? Porque esto es por miedo. Quiero que lo sepan. Esto es por miedo que este hombre hace esto. Y entonces la pregunta se reverte a nosotros, a los cristianos. ¿Por qué vivimos con miedo? ¿Por qué a veces somos capaces de mentir para salirnos de un problema? Porque muchas veces hacemos eso. No, déjame decir esto. ¿Cómo que déjame decir esto? Di la verdad. No, pero es que si lo digo de esta manera, no. Yo tengo una persona que le tengo mucha estima y a veces hablando con esta persona me dice, bueno, pero ¿qué tal si decimos esto? No se dice esto, se dice la verdad. Imagínense usted el carácter de Jesucristo. ¿Okay? Ustedes saben que Jesucristo es Dios, ¿verdad? Jesucristo en una oportunidad está con sus discípulos, están conversando y de repente la casa se llena de gente, hay mucha gente alrededor, todo el mundo sabe que Jesús está allí. De repente María con el resto de los hermanos de Jesús vienen a buscarlo y alguien le dice a Jesús, Jesús, tu mamá y tus hermanos están allá afuera. Y Jesús le responde, diles que no estoy.
¿Esa fue la respuesta? No, claro que no. Eso sería una mentira. ¿Cómo quedaría el carácter de Jesucristo si él hubiese dicho, diles que no estoy? Es una mentira blanca, una mentira chiquitica, es inofensiva, ¿qué importa? Mentira piadosa. Una mentira piadosa que destruye el carácter de Dios, porque Jesucristo es Dios. ¿Y quién puede decir que Jesucristo es Dios si uno puede decir, mira, es un mentiroso, es un pecador como todos los demás? No, señores. La respuesta de Jesucristo es muy hermosa. ¿Quién es mi mamá y quiénes son mis hermanos? Y mira alrededor, aquellos que conocen y hacen la voluntad de mi Padre son mis hermanos, hermanas y mamá. Ahí está la categoría exactamente igual. Mamá y hermanos de Jesús son aquellos que simplemente conocen la voluntad y hacen la voluntad del Padre Todopoderoso. No conocerla solamente, conocer y hacer, obediencia. Entonces todos estamos a la par con la familia de Jesucristo. El carácter nuestro es destruido por cosas muy pequeñas. Uno tarda una vida entera para formar un carácter y una buena reputación. Pero una palabra mal dicha en un momento, una mentira, el pecadito, destruye por completo el carácter y el testimonio de una persona. Vamos a darnos cuenta qué es lo que va a seguir pasando aquí. Se vuelve bien interesante la historia. Verso 7 dice, pero ahora devuelve a esa mujer a su esposo, porque él es un profeta y va a interceder por ti para que vivas. Si no lo haces, te aseguro que morirás junto con todos los tuyos. Ya Dios había, por su misericordia y su gracia, había prevenido y evitado que este hombre cometiera el pecado de acostarse con Sara, ¿cierto? Sí. Pero ahora le está poniendo la obligación a él. Y yo te protegí y me revelé a ti, ahora queda de parte tuya devolverla. Y no actuar según tus instintos pecaminosos y acostarte con ella. Podía todavía hacerlo, sí o no. Pero le dijo, condena de muerte para ti y para todos los tuyos si la tocas. Creo que ahí se le acaba a cualquier persona el deseo de cualquier cosa. Con ese susto ya es más que suficiente, porque dice aquí, en la madrugada del día siguiente Abimelech se levantó y llamó a todos sus servidores para contarles en detalle lo que había ocurrido. Y un gran temor se apoderó de ellos. Entonces Abimelech llamó a Abraham y le reclamó, ¿qué nos has hecho? ¿En qué te he ofendido? Que has traído un pecado tan grande sobre mí y sobre mi reino. Lo que me has hecho no tiene nombre. ¿Qué pretendías conseguir con todo esto? Tienes aquí un hombre que no es cristiano, obviamente, aquí no podemos hablar de los cristianos, tampoco es judío, no estamos hablando de un hombre que tiene una revelación de Dios, estamos hablando de un hombre pagano, adorador de demonios. Es la realidad. Cuando uno habla así, la gente dice, pero ¿por qué insultas a esa gente? Es que esa es la realidad. El que no adora a Dios, adora imágenes, adora cosas que no son Dios. Pero este hombre tiene la capacidad de entender, le dice, pero ¿por qué has hecho esto? Este pecado que has traído en contra mí, en contra mi reino, es grande. ¿A quién se le ocurre hacer esto? ¿Por qué lo hiciste? Y aquí vienen las palabras de nuestro querido amigo Abraham. Dice, al reclamo de Abimelech, Abraham contestó, yo pensé que en este lugar no había temor de Dios y por causa de mi esposa me matarían. Pero en realidad ella sí es mi hermana, porque es hija de mi padre, aunque no de mi madre. Y además es mi esposa. Cuando Dios me mandó a dejar la casa de mi padre y a andar errante, yo le dije a mi esposa, te pido que me hagas este favor. Donde quiera que vayamos, di siempre que soy tu hermano. Ellos tienen más de 40 años en el camino. Hace más de 40 años que se fueron de Ur de los Caldeos. O sea que esta mentira es una mentira constante. 40 años. ¿Ah? 40 años estaban. Más de 40 años mintiendo y diciendo la misma mentira. Qué vergüenza, ¿no? ¿Cómo se sentirá una esposa que sabe que su esposo le dice que mienta y que la tiene mintiendo por tanto tiempo? ¿Cómo se sentirá? No sé, con toda franqueza, no sé cómo se sienta. Pero aquí al mismo tiempo nos damos cuenta de que le está reconociendo y dice que eres una mujer muy bella. Cualquier persona que te vea te va a querer arrebatar de mi presencia y para ello me van a tener que matar. Hazme el favorcito, chica, no seas mala. Dile que tú eres mi hermana. Y ella habrá pensado, pues sí es verdad, soy tan linda, más vale que no te maten.
Pero me imagino que con el tiempo, como fue pasando, y ella que no podía tener hijos, le convenía más bien decir, sí, soy su hermana, porque con esa razón es como soy soltera. Es mi hermana, bueno, yo no tengo hijos, no hay ningún reproche en contra de ella, porque acuérdense que hubo un gran reproche en la cultura esta del Medio Oriente para una mujer que no tiene hijos. Verso 14 dice, Abimelech entonces tomó ovejas y vacas, esclavos y esclavas, y se los regaló a Abraham. Y al mismo tiempo le devolvió a Sara, su esposa, y le dijo, mira, ahí está todo mi territorio, quédate a vivir donde mejor te parezca. Y a Sara le dijo, le he dado a tu hermano 1000 monedas de plata, que servirán de compensación por todo lo que te ha pasado. Así que harás vindicada ante todos los que están contigo. Yo estaba leyendo a un autor, porque dice él que en la versión hebrea, y yo no leo hebreo, no entiendo el hebreo, pero él dice que hay un comentario bien interesante, y eso se puede ver, por lo menos algo parecido, aquí en el verso 16 de la versión Reina Valera. Y a Sara le dijo, he aquí, te he dado 1000 monedas de plata a tu hermano. Dice, mira que él te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo, y para con todos, y así fue vindicada. Entonces este autor dice que en realidad parte de lo que le está dando es como decir, nunca fue tocada, ella sigue siendo la misma mujer que me entregaron, que yo recibí, nunca ha sido tocada por mí, pero con este dinero cómprenle unos velos y tápenla como se tapan las mujeres de Medio Oriente que están casadas para que nadie las vea y no haya tentación. ¿Será verdad que eso es lo que significa? Con toda franqueza, yo no sé. Yo les hago mención del comentario. No sé exactamente qué es lo que significa. Pero vamos a ver el verso 17. Dice, entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech y permitió que su esposa y sus siervas volvieran a tener hijos. ¿Cuánto tiempo estuvo Sara con Abimelech? ¿Será que estuvo allí en su reinado suficiente tiempo para que él supiera de que las mujeres ya no estaban dando a luz? Que las que estaban embarazadas a lo mejor estaban perdiendo los hijos. O que se estaban sintiendo mal y estaban enfermos. No lo sé. Pero de alguna manera tenía que ser notable de que estas personas estaban sufriendo alguna calamidad por tener a esta persona allí. Casi como cuando el Arca de la Alianza estaba entre los filisteos y se dieron cuenta de que tenían que devolverla porque estaba problemática la cosa, la gente se enfermaba con eso. Regresándonos a la historia que le dije anteriormente con respecto a David, uno de los profetas, un profeta llamado Natán, se acercó a David luego de que David había mandado a matar a Urías. Y el profeta Natán le dijo a David, le dice, ¿sabes qué? Se disfrazó, es bien interesante la historia, muy linda, se disfraza y le dice, rey, hay un hombre que tenía una pequeña ovejita, oye, y la quería como si fuera su propio hijo o hija, la cuidaba, le daba de comer, comía de su propio plato, hasta dormía con ellos, comía a la mesa con ellos. Y había un hombre rico que vivía cerca de allí, tenía una gran cantidad de ganado, pero a este hombre rico vinieron unas personas a visitarlo. Y en vez de sacrificar de su ganado para darle de comer, le quitó la ovejita a este pobre hombre, la mató y se la sirvió a los visitantes. ¿Qué hacemos, rey? ¿Qué se merece este hombre? Indignado David, porque había sido él también cuidador de ovejas y sabe lo que también es ser pobre, muy indignado, dice, este hombre se merece la muerte. De merecerse se merece la muerte. Pero por supuesto no puedes matar a un hombre por eso, tienes que juzgarlo según la ley. Y la ley indicaba que tenía que dar, creo que eran 4 o 5 ovejas como compensación por la que había matado. Y en ese momento Natán se quita aquello que lo está tapando, que lo disfraza, o que oculta quién es verdaderamente, y le dice, ese hombre eres tú, David, porque Dios, habiéndote dado tanto, le quitaste a este hombre a su mujer. Es que David no tenía necesidad de tener más mujeres, ya tenía bastante, ¿qué más quería? Pero ¿cuántas mujeres hace falta para que esté satisfecho? Usted dirá, ¿cuántas? 1, 2, 3, 4, 5, usted póngale el número, porque según Salomón son como 1000. Hay que preguntarle a Salomón. Hay que preguntarle. No, hermano, mire, la voluntad de Dios es una mujer, pero el pecado nunca está satisfecho. El hombre, guiado por el Espíritu Santo en obediencia a la palabra de Dios, puede encontrar total satisfacción en una sola esposa.
porque eso es lo que indica la palabra. Pero el pecado en el hombre nunca está satisfecho. Por eso es que el hombre busca otros recursos, o la mujer también. No piense que digo el hombre y dice, eso nada más le pasa a los hombres, no, a la mujer también. Uno pensaba antes que la pornografía era exclusivamente a los hombres. Y estaba yo hace poco viendo que había un índice que hicieron, un estudio, y había más del 50% de las mujeres adictas a la pornografía. Es una realidad. El pecado es como las llamas. El fuego no se sacia, el pecado no se sacia. Yo me acuerdo que decía, está entre los dichos, creo que está en Eclesiastés, dice que hay ciertas cosas que nunca pueden ser saciadas. El ojo de ver, el oído de escuchar, las flamas de consumir, y creo que es, y si no me equivoco, creo que es el vientre de la mujer que no tiene hijos, o la tumba que necesita más muertos. Usted lo puede buscar. Búsquelo usted y usted me puede corregir, porque ahí puede haber dicho algo equivocado, como nada más me viene esto a la mente. Pero quiero solamente que sepan, el pecado no puede ser jamás saciado. Este hombre, Abimelech, ahora tiene que presentarse a Abraham y pedir que Abraham ore por él. ¿Por qué? Porque Dios así le dijo. Ese hombre es un profeta. Pero no es uno de esos profetas que ustedes han visto de repente en la lectura de la Biblia, que hablan del futuro, las cosas que van a pasar. No, simplemente es un hombre que ha sido escogido por Dios para hablar verdad, en nombre de Dios. Y eso es lo que está haciendo en este momento. Él me representa a mí, es lo que está diciendo Dios. En este momento, Abraham me representa a mí. Pero Señor, si se portó tan mal, sí, pero es que yo no busco representantes perfectos porque no lo hay. El pueblo de Cristo, la iglesia no es perfecta. A ver, levante la mano si usted es perfecto. Por aquí, bueno, no. Para que los que están viendo, nadie levantó la mano. No hay mano levantada porque nadie es perfecto. Pero usted no deja de ser representante de Jesucristo. Por eso es tan importante su comportamiento, su palabra, su testimonio. Todo lo que hace el hombre y la mujer cristiana es tan importante porque nosotros somos el testimonio de que Cristo vive. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no hemos terminado. Déjame terminar primero y te respondo la pregunta. Aquí dice que Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech. Ajá. Y permitió que sus esposas y sus siervas volvieran a tener hijos. Entonces él se hubiera metido él no podía. Tu pregunta es muy buena, pero tengo que terminar de leer para que se acabe el estudio. Si no, imagínate. Vamos a terminar y te respondemos tu pregunta. Entonces Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelech y permitió que su esposa y sus siervas volvieran a tener hijos. Porque a causa de lo ocurrido con Sara, la esposa de Abraham, el Señor había hecho que todas las mujeres de la casa de Abimelech se quedaran estériles. Como dicen por aquí, pagan justos por pecadores. Las mujeres de Abimelech no tenían culpa de lo que estaba pasando, pero Abimelech, aun cuando era inocente en el sentido no sabía lo que estaba ocurriendo, estaba incurriendo en una falta. A veces incurrimos en faltas sin saber que lo estamos haciendo. Hay no es un viejo refrán, pero se conoce que el desconocimiento de la ley no justifica su incumplimiento. Si usted pasa por la autopista más rápido lo que dice la señal de tráfico, usted no se dio cuenta, no importa, usted le mete la multa igual. Ay, pero es que yo no sabía. Ah, qué bueno, aquí está la multa. La próxima vez no lo vuelva a hacer, ya sabe. Y ante Dios también eso ocurre. Hay pecados por no conocimiento. Pero que no le pase eso al cristiano, hermano, si tenemos la palabra de Dios para que la conozcamos, amén. Bueno, yo con eso digo que vamos a concluir este capítulo 20. ¿Quedan cosas por hablarse del capítulo 20? Sí, por supuesto, porque últimamente los estudios son básicamente como rasgar la superficie de lo que Dios tiene para nosotros. Depende de usted mismo de estudiar esto, de abrir la Biblia, de leerla, de buscar más contenido y que Dios le hable. Yo solamente, como Dios me da la oportunidad de compartir con ustedes, lo que yo quiero es que Dios despierte en nuestro corazón un deseo de estudiarlo y conocerlo. Y si Dios despierta en usted y en mí un mayor deseo, entonces la obra está hecha. Amén. Padre Santo, Señor, te damos gracias. Te pedimos nos perdones, Señor, cada vez que nos hemos comportado de tal manera, así como Abraham, que no hemos confiado en ti, hemos tenido miedo. Y ese miedo nos conduce, Señor, al pecado, a hacer las cosas que no deberíamos hacer, a mentir. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a vivir con el valor que merece la promesa que tú nos has dado, que en ti tenemos salvación y vida eterna, y que nos has hecho justos, no porque lo seamos, sino porque Cristo es justo y vive y mora en nosotros, Señor. Así que ayúdanos, Señor, a vivir una vida de justicia para tu honra y gloria. Una vez más, gracias, y te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Dios me los bendiga. Tenemos una canción más. Vamos a hacer la canción de alabanza.